Ocurrió en un hospital de Córdoba en el otoño de 1981. Una paciente como cualquiera de los espectadores de Cuarto Milenio. Había sido víctima de un accidente de tráfico. Estaba en la UBI. Estaba observando cómo su cuerpo repentinamente quedaba ahí abajo. Su otro yo, su conciencia, su alma, quién sabe, parecía cada vez más liviana. ¿Estaba viva o estaba muerta? Repentinamente empezó a observar la maquinaria del quirófano, a aquellos médicos nerviosos, todo lo que ocurría en aquella escena que era la de sus minutos finales. Repentinamente sintió cómo, con gran vértigo, ascendía por una especie de túnel luminoso. Y ahí empezaba una escena que todos hemos escuchado en alguna ocasión a otras personas. El túnel de luz, la vida repetida como en viejas diapositivas, con momentos muy crudos y momentos muy alegres. Incluso la llegada a un mundo resplandeciente donde un misterioso ser sin rostro le dice que no es su momento. Y después, la vertiginosa vuelta. Y en esa vuelta vuelve a ver el hospital, vuelve a ver incluso la escena elevada. Llega a contemplar la calle. En esa calle describe y ve cómo un muchacho vestido con traje naranja atropella a una persona. Un atropello que se produjo realmente mientras esta paciente estaba siendo operada en la UBI. ¿Cómo es posible? ¿Qué estaba viendo? ¿Dónde estaba su conciencia? Esta noche hablamos de casos igualmente sorprendentes. Son las ECM, experiencias cercanas a la muerte, pero además hay muchos más temas en Cuarto Milenio. Esta noche visitaremos la octava maravilla del mundo, un lugar lleno de magia, apariciones, alquimia y claves ocultas que jamás aparecen en las guías oficiales. En pleno siglo XXI aún existen piratas que surcan los océanos. Un informe internacional demuestra que la negra bandera de la calavera sigue ondeando en busca de nuevas víctimas. Al otro lado del espejo pueden suceder cosas. Desde hace mucho tiempo se cuentan leyendas que para algunos fueron terrorífica realidad. Historias que reflejan nuestros miedos más profundos. Lugares de poder. Estoy seguro que han oído este término en más de una ocasión. ¿Y qué son? ¿Dónde están? Cuenta la vieja historia que incluso algunos reyes, como Felipe II, encargaron diseñar planos, mapas de esta especie de inframundo, de esos lugares, por ejemplo, de nuestra península, donde se concentrarían misteriosas energías. Parece ser que los antiguos sabios conocían muy bien qué lugares eran positivos y cuáles eran todo lo contrario, negativos. Hacia el siglo XX, varios científicos hablaban de líneas Harman, líneas telúricas que a veces pueden ser aguas subterráneas, magnetismos especiales, pero cuando se cruzan este tipo de pequeñas redes que giran por el mundo, parece que pasan cosas misteriosas. Uno de esos lugares sería sin duda el Escorial. Aquí tenemos el plano. La fundación de lo que se llamó la octava maravilla del mundo. Un lugar que sorprende, que sobrecoge a veces y que siempre visitamos pues como turistas, sin darnos cuenta de muchas claves ocultas que permanecen siempre en la oscuridad. Hay quien dice que Felipe II sabía muy bien que ese lugar, el Escorial, era antes llamado Boca del Infierno. ¿Por qué? ¿Y qué me dicen del perro negro? Una especie de figura que algunos cronistas aseguran que se paseaba por esos pasillos. Hay quien dice que también aparecía el espectro de un niño. ¿Fábula o realidad? ¿Historia ocultada o documentos reales? Vamos a intentar descubrirlo. Vamos a viajar con Pablo Villarrubia por esos pasillos, por esas montañas, por ese lugar de poder, el Escorial. En las estribaciones de la Sierra de Guadarrama se erige una gigantesca construcción cuya concepción obedeció a los dictámenes de la geometría sagrada. Allí se construyó el Real Monasterio del Escorial, destinado, según cuentan las leyendas, a tapar la boca del infierno. Sus antecedentes nos remiten a la historia de un poblado de mineros llamado Ferrería de Fuentelámparas. Se formó como consecuencia de una aparición de una virgen que no protegió al pueblo cuando sobre él se ciñó la peste negra. En 1563 se inició la construcción del célebre y enigmático Palacio Monasterio bajo las órdenes del todopoderoso monarca Felipe II, dueño y señor de un imperio de dimensiones planetarias. Una de las leyendas que quizá llamó más la atención de Felipe II fue la presencia en este valle de unas galerías, de unas minas de hierro por las que se decían que se accedía al infierno. Y quizá en el aspecto teológico pesó en el ánimo del monarca el tapar justo esta entrada al infierno para que las fuerzas del Averno no salieran hacia afuera. La intención de Felipe II era muy clara:
levantar un edificio donde se concentraran todas las poderosas fuerzas del bien contra las del mal. La elección del enclave para la construcción de esta octava maravilla no fue fruto del azar. Convocó a una reunión de expertos que estaba formada por médicos, astrólogos, arquitectos, ingenieros y zahoríes. Los zahoríes tenían como misión fundamental encontrar las energías telúricas, o sea, esas energías que tiene la Tierra, ya sea por el tectonismo, por el magnetismo, que hacen que un lugar sea especial, ya desde tiempos antiguos, para situar un santuario. Felipe II, el rey del mundo, proyectó en el Escorial más que el lujo, la simplicidad y la sabiduría. Era un defensor de los dogmas del catolicismo y al mismo tiempo se dejaba seducir por los misterios de la astrología y de la alquimia. Él estaba apasionado por la elaboración de la piedra filosofal, la fabricación de oro y de plata a partir de metales viles. Y para eso contrata una serie de alquimistas que van a trabajar en las distintas zonas donde va a residir el monarca. Aunque Felipe II fuera un temeroso de Dios y de la Iglesia, le superaba el deseo de encontrar un alivio para sus tormentos físicos y no escatimó esfuerzos en contratar a los mejores alquimistas para su causa. Al frente del laboratorio de destilación, de ese laboratorio alquímico que se ha descrito habitualmente en las crónicas y testimonios de la época, se encontraba un fraile jerónimo, Fray Francisco de Bonilla. Era el encargado de elaborar todo este tipo de medicamentos y de controlar a todos los técnicos que trabajaban en el laboratorio. Una unidad anexa al monasterio, la Mansión de las Aguas, era el verdadero laboratorio alquímico para fabricar milagrosas pócimas y otros brebajes reales. También se elaboraban los llamados medicamentos alquímicos, como por ejemplo el aceite de ladrillos, el aceite de azufre, el aceite de escorpiones y el medicamento estrella de los alquimistas, que era el oro potable, ese oro líquido que era capaz de curar todas las enfermedades, según se puede leer en los textos alquimistas, puesto que se decía que si el oro era la piedra, el metal puro por excelencia, por fuerza tenía que transmitir esa pureza al cuerpo humano y eliminar todo tipo de enfermedades y conseguir la salud y prolongar la vida de las personas que lo ingiriesen. Pero las pócimas alquímicas no pudieron liberar a Felipe II de una maldición o persecución aparentemente ultraterrenal. De una forma tenebrosa, con ojos siniestros y extraordinarias fauces dotadas de largos colmillos. La leyenda del perro negro obsesionó a Felipe II. Hay una parte real y hay una parte de leyenda. La parte real es que sí se encontró un perro que merodeaba por los subterráneos del Escorial, que pertenecía a un personaje de la corte y que le mandó ahorcar de una de las ventanas del monasterio. Hay una parte de leyenda que corresponde a que un siniestro perro negro se aparecía en los momentos cruciales de la vida de Felipe II, en la muerte del príncipe Don Carlos, en la muerte de Juan de Austria, en la muerte de su esposa Isabel de Valois y también, como no, para rematar, en su propia muerte en el año 1598. Según la leyenda, la ejecución de la bestia en el monasterio desencadenó tiempos de desgracia para la familia real. La sombra del perro feroz y monstruoso merodeó los aposentos del rey Felipe II en sus últimos momentos de vida. No cabe ninguna duda, estamos ante un lugar especial, distinto, lugar de poder. No solo lo decimos nosotros o los especialistas más o menos en periodismo de lo desconocido. Hay libros históricos ya, como El Escorial esotérico y hermético, estudios como Arquitectura y Magia, consideraciones sobre el Escorial, un sinfín de literatura y de estudios y de ensayos que intentaban explicar por qué Felipe II estableció en un lugar tan abrupto, tan alejado de Madrid, tan aparentemente solitario en aquella época, su gran emplazamiento, su templo, su lugar de poder. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hemos investigado y hemos intentado acudir hasta el primigenio término, ese tan inquietante, boca del infierno. ¿Tiene algún fundamento? ¿Tiene algún sentido esto? Sí, la verdad es que no es casualidad que Felipe II construyera el monasterio en este lugar. Todo el lugar tenía una leyenda, era llamada Boca del Infierno. Hay otros lugares en nuestra geografía que también posee ese nombre, pero esto era muy especial. Felipe II consulta con geógrafos y también con astrólogos e incluso manda seguir las estrellas, el orden de las estrellas, para hacer allí esa edificación. ¿Y por qué en la Boca del Infierno? Pues para paliar precisamente todas las cosas malignas, demoníacas que se concentraban en este lugar. Es muy curioso, porque en los mapas más antiguos, este lugar, antaño conocido como Escorial, así viene en estos documentos, era proveedor de una mala fama importante.
Es más, hay quien dice que a pesar de ese abrigo privilegiado bajo la serranía de Abantos, ocurrían cosas muy raras, apariciones diabólicas, extraños cultos paganos antiquísimos. Quizá Felipe II intentó componer una especie de escudo del bien luchando contra el mal. Y hay quien dice, y muchos libros han profundizado en esta temática, que las reliquias, las imágenes divinas, los cuadros donde aparecían santos en diferentes momentos de sus vidas eran una especie de contrapeso contra esa maldad que todos decían que allí estaba. Es más, muchos de esos sabios que miraban las estrellas o hacían prácticas alquímicas parece ser que desaconsejaron efectuar la construcción justamente allí. Después, en algunas noches, vagando solo por aquellos pasillos, Felipe II quizás se lamentó. Hay cronistas que dicen que le pesaba enormemente en el alma las muchas muertes que habían ocurrido en la construcción del Escorial. Y hay quien dice también que en esas noches de invierno, hay que imaginarlas, hacia 1568 por ejemplo, cada vez que había un hecho luctuoso aparecía la figura del perro negro o de un niño como calcinado que vagaba por los pasillos. El 21 de junio de 1577. Es entonces cuando se empiezan a escuchar los aullidos más tremendos de lo que parece ser el perro negro. El padre Villacastín, junto con otros 3 monjes, deciden bajar a los sótanos. Justamente se escuchaban debajo de las habitaciones de Felipe II y cuando bajan se encuentran con una gran sorpresa, que allí efectivamente hay un perro negro. Tal vez el perro negro que otros han visto volar, que han visto aullar. Y como no, le dan caza, logran con una correa capturarle, le meten en una habitación y le afirman a Felipe II que el perro negro de las leyendas por fin ha sido capturado. Felipe II lo que hace es ordenar que se le ahorque. Y no solamente eso, dice que nadie lo quite de la ventana del monasterio donde le cuelgan hasta que el cuerpo de ese animal demoníaco esté completamente podrido. Qué curioso, porque un año después de esta escena, durante la larga agonía de 55 días del rey más poderoso del mundo, ocurrió algo. Pero antes de contarlo, nos gustaría seguir viajando por el Escorial. Conocer esas proporciones, dicen que perfectas, el número áureo, el número que rige lo excepcional a lo largo de toda la historia, el mismo que parece que rige las pirámides y otras tantas construcciones. Felipe II lo empleó. Vamos a conocer la otra cara del Escorial. Antes de construir el monasterio de El Escorial, Felipe II contrató al bibliotecario y erudito en ciencias herméticas Benito Arias Montano. El extremeño también realizó estudios sobre temas judíos, especialmente sobre el Templo de Salomón. Felipe II, mientras que vivió en España, forjó una biblioteca, una de las más importantes de la época, que acabaría siendo la propia que tiene El Escorial, porque la cedió en vida. Y muchos de esos libros están muy relacionados con el Templo de Salomón, lo cual es bastante lógico porque en esa época la mayoría de los libros eran estudios sobre la Biblia y las medidas y la descripción de la construcción del Templo de Salomón viene perfectamente relatada en los libros de la Biblia. Para algunos arquitectos modernos no caben dudas en torno a la relación entre El Escorial y el mítico Templo de Salomón. Cuando veo los primeros dibujos que hay en esa época sobre el Templo de Salomón y lo comparo con los dibujos actuales del Escorial, veo que las plantas son muy semejantes. Sobre todo si en el Escorial se simplifica la planta y se toma solamente la parte mitad, la parte derecha, la parte del convento. Esa parte del convento tiene 4 patios en la parte de abajo y un patio grande donde está el templete de los evangelistas. En el Templo de Salomón el esquema era el mismo. Era un rectángulo con 4 patios en la parte de abajo y un patio grande donde estaba el propio templo, situado en un patio rodeado de sacerdotes, lo que en el Escorial va a ser el patio de los frailes. Felipe II quiso reflejar los conocimientos de la Biblia en la construcción del Escorial. Para esto contrató al arquitecto más importante de su tiempo, el cántabro Juan de Herrera, un iniciado que manejaba elementos de las ciencias ocultas. Además contrató una sociedad secreta de constructores para ejecutar la obra. Emplearon como base las figuras sagradas del triángulo, cuadrado y el círculo. Estas figuras se combinan mediante lo que se llama la proporción sagrada o proporción áurea, algo que ya se conocía desde el tiempo de los griegos, el número 1 con 6, 18, y que presenta lo que conocían precisamente la divina proporción, una de las partes que hacen que los edificios sean armónicos. Es el elemento fundamental de tipo matemático que hay en todos los edificios sagrados del mundo. La obsesión de Felipe II por lo religioso, fetichista y megalómano culminó con una de las mayores colecciones de reliquias del mundo cristiano.
Se sabe que Felipe II fue un gran coleccionista de reliquias, las mandó buscar por todo el orbe cristiano y gracias a esa incansable búsqueda recopiló 7.422 reliquias, ni más ni menos. Entre ellas la cabeza de San Hermenegildo, huesos de San Lorenzo y una réplica en miniatura de la sábana santa de Turín, de 32 centímetros de longitud. También hizo salpicar todo el monasterio del Escorial con diversas reliquias para proteger ese enclave sagrado. Unas de ellas están en esas bolas que rematan los pararrayos del monasterio. Es decir, todo el monasterio del Escorial estaría protegido por estas 7.000 reliquias estratégicamente colocadas. A escasos kilómetros del monasterio se ubica un monumento pétreo conocido como Silla de Felipe II, aunque nada tenga que ver con el monarca. Según algunas teorías, fue un altar precristiano posiblemente dedicado a Tutatis, el dios Marte de los celtas betones. A su alrededor se extienden los magníficos bosques de la Herrería y miles de gigantescas rocas que atrajeron a los hombres primitivos que quisieron ver en sus formas las huellas de los dioses. Los pueblos de la antigüedad realizaban sacrificios, muchas veces de animales, pero también de seres humanos. En principio eran los propios enemigos, los esclavos, incluso llegaron a sacrificar a gente que llegaba tarde a las reuniones. Lo cierto es que Silla de Felipe II y otros lugares que rodean el Escorial no dejan indiferentes a nadie porque son considerados lugares de poder. Santuarios naturales en el corazón de los bosques y sierras, a los que rendían culto nuestros antepasados. Parece ser que Felipe II coleccionó cerca de 8.000 reliquias, un número superior al de cualquier otro coleccionista de cualquier época. La sensación que tenían sus más allegados es que cualquier anatomía, que por supuesto perteneciese a un santo, era válida para esa lucha entre bien y mal que tenía lugar cada noche en el Escorial. Y las dispuso en lugares muy especiales, quizá para estar bajo su influjo protector. Reliquias sorprendentes, Carmen. Reliquias de todo tipo, Iker, que hacía traer de los países más remotos. Quizá la más curiosa de todas ellas es una muy poco conocida, sobre todo porque no la puede ver el público en general. Es solamente mostrada una vez al año y se trata de una hostia incorrupta. Una hostia que Felipe II ordena que le traigan de la parroquia de Holanda, en Gorkum. Precisamente allí se cuenta la historia de que una serie de piratas armados entran, profanan ese templo sagrado y las sagradas formas lo que hacen es pisarlas. Justamente cuando una de las botas de esos personajes armados pisa una de esas formas, comienza a salir sangre de una de ellas. La historia da la vuelta al mundo y cuando llega hasta nuestro país, Felipe II ordena que uno de sus hombres viaje hasta Holanda y consiga esa reliquia. Desde entonces está en el monasterio del Escorial, custodiada en uno de los relicarios. Uno de los productos que más perseguía el monarca era el llamado oro potable. Hay quien dice, tampoco se ha comprobado, que pudo llegar a ingerirlo. Era una receta bastante brutal porque era oro líquido que, según algunos expertos de la época, se mezclaba con la sangre y proporcionaba vigor y vitalidad. Vigor y vitalidad que desde luego le faltó a Felipe II. No hay más que ver las crónicas de su muerte. 55 largos días de agonía, postrado en esa cama que tampoco parece digna de un rey. Es muy austera, pequeña incluso. Allí ordenó poner frente a la pared los peores cuadros, los del Bosco, los que parecen pesadillas revividas, y delante de esos seres de ficción falleció. Le acompañaba un sacerdote, el padre José de Sigüenza. Hay quien dice que esa misma noche Felipe II volvió a sentir los extraños alaridos de aquella criatura fabulosa, el perro negro. Incluso algún cronista más actual, como Ricardo Sepúlveda, confirma que en mitad del delirio de la agonía, Felipe II teme de nuevo la llegada del perro. ¿Qué lo anunciaba? Unos pasos de bestia avanzando por los pasillos. Él sabía que su encuentro con el mal iba a ser inmediato. Y quizá esa noche de septiembre de 1578, el hombre más importante del mundo pensó que no había sido buena idea establecer justo allí su templo, el Escorial. Aquello fue noticia, aquello dio la vuelta al mundo también, la extraña muerte del rey. Recluido ante cuadros tan extraños. Seguro que hay claves en esa escena que todavía no podemos comprender. Pero las noticias siguieron, tanto que en este siglo XXI también hay muchas que hablan de extraños códigos. Vamos a comentarlas. Es la crónica de 7 días en Cuarto Milenio.
Felipe II tuvo otro lugar de poder predilecto. No era el Escorial, era Toledo. Y al parecer ahí han pasado cosas sorprendentes últimamente, Carmen. Un equipo de técnicos de limpieza encargados de limpiar la capilla de San Juan Bautista de la Catedral de Toledo ha hecho un hallazgo único, unas pinturas murales que parecen pertenecer a los siglos XV y XVIII. El descubrimiento se produjo por casualidad cuando se estaban preparando los muros para ser pintados. Fue entonces cuando se desprendió parte del yeso que tapaba las paredes y se pudieron observar unas pinturas murales consideradas de gran valor. Según Santiago Calvo, deán de la Catedral de Toledo, estas pinturas se refieren a la vida de San Juan Bautista, al bautismo de Jesucristo por parte de San Juan y la degollación de este santo. Ahora se espera que un grupo de especialistas recupere la pintura mural, de la que solo se puede contemplar una parte, y restaure esta capilla, cuyo aspecto actual es el resultado de unas obras realizadas en el siglo XV para adaptarla a una capilla funeraria. Hablábamos de un tiempo de criaturas extrañas, se creía en ellas, por ejemplo los dragones eran una constante. Lo que no se sabía por aquel entonces es que había dragones reales, que existen, que son de verdad. Sí, y han nacido en el Zoológico de Londres, nada más y nada menos que 4 crías de dragones de Komodo. De estos reptiles, que están en peligro de extinción, aún se conoce muy poco e incluso se duda sobre su forma de reproducción, ya que se especula con que la madre, Sungai, pueda albergar esperma o los huevos fecundados durante 2 años, aunque también los especialistas apuntan la posibilidad de que pueda autofecundarse. Por ello, los biólogos quieren investigar sobre su ADN y así comprobar si han sido fecundados por un macho. El nacimiento de estas crías ha causado gran revuelo entre los zoólogos, ya que se trata de los primeros dragones de Komodo nacidos en Europa. Por cierto que los televidentes no solo nos envían información para complementar las investigaciones, a veces nos dan muestras de cariño que nos dejan hasta cohibidos, ¿no? Hay que darle las gracias a Ciudad Real y a San Sebastián. Milenio 3, la nave compañera de Cuarto Milenio, ha estado visitando estas localidades y la verdad es que la acogida ha sido pues muy grata. Hemos estado hasta altas horas de la madrugada, hasta las 6 de la madrugada en muchas ocasiones, con todos los amigos del Misterio Iker, y la verdad es que hemos vivido veladas diferentes. 2.000 personas en Ciudad Real, en el Paraninfo de la Universidad, a la 1:30 de la madrugada, cuando empezaba nuestra función. Igual ha ocurrido en el Palacio Cursal de San Sebastián, todo un símbolo, más de 2.000 personas. La verdad es que la nave del Misterio está orgullosa de contar con ese tipo de audiencia. Ahí se juntaron todos los amigos de Milenio y de Cuarto Milenio, y la verdad es que para nosotros es un placer, una obligación en intentar cada semana, aquí en la radio, hacerlo mejor para todos vosotros. Nosotros ahora nos vamos con muchos más temas. Carmen, ¿sabías que había piratas en el siglo XXI? No, creía que eso era de siglos anteriores. Pues yo también pensaba eso. Abordajes en el año 2005, piratas con última tecnología. Vamos a conocer historias como las mujeres piratas de otros tiempos y algunos sanguinarios piratas españoles. Hubo uno gallego que podía ser nuestro particular Barba Azul. Algo sorprendente. A la vuelta en unos minutos aquí en Cuarto Milenio. Un informe internacional muy reciente me ha dejado helado. Al parecer, en el año 2005 hubo 245 auténticos abordajes en alta mar, provocado también por auténticos piratas. Yo pensaba que los piratas ya solo eran informáticos, desde luego, en este siglo XXI. Un siglo de ordenadores, de GPS, y sin embargo parece ser que la siniestra bandera, con la calavera y las tibias, sigue ondeando en los 7 mares. Parece ser también que los piratas ya no son solo figuras de ficción antiguas, dignas de leyenda. Había corsarios, ciertamente. En España hubo piratas. Gallegos y vascos fueron, parece ser, privilegiados en estas disciplinas maléficas. También se habla de Colón como un pirata. Incluso hubo mujeres corsarias. Todo esto lo vamos a conocer en un reportaje que nos adentra en el mundo de los auténticos corsarios. En los ancestros de la navegación hubo una bandera mucho más temida que la de cualquier potencia. Solo su aspecto, una calavera con 2 tibias cruzadas, presagiaba sangre y muerte cuando algún desconsolado vigía la divisaba y gritaba: ¡piratas! Esta palabra proviene del griego y significa el que busca fortuna. Es por eso que sus orígenes se remontan a los inicios del comercio marítimo. Ya en el antiguo Imperio Romano, el todopoderoso Julio César llegó a estar prisionero de los piratas cilicios. El mítico Mare Nostrum estuvo infestado de desalmados corsarios que atacaban los puertos más prósperos y las embarcaciones que allí se dirigían.
Sin embargo, las más atroces páginas de su negra historia se escribieron en los siglos XVI y XVII y tuvieron como escenario el Caribe español, donde se vivió la edad de oro de la piratería. Crueles personajes como Henry Morgan, un gran estratega naval que tuvo en jaque durante años a la flota española en el Caribe, ejerciendo de corsario para la corona británica, y que en 1670 realizó uno de los mayores hitos de la mar Océana, el asalto a Panamá. El francés Jean-David No, que pasó a la historia como el Olonés, amasó una inmensa fortuna y tiñó el Caribe de sangre con su crueldad. Se dice que pasó a cuchillo a todos los tripulantes de una fragata capturada y que a muchos de ellos les sacó el corazón del pecho para exhibirlo. Su final fue digno de su infinita maldad. El Olonés fue devorado vivo por unos caníbales. En la historia de la piratería también aparecen mujeres como Anne Bonny, que dejó a su marido y huyó con el célebre bandido marino Calico Jack. Anne, al igual que su amiga Mary Read, asesinó, robó y vivió como un pirata, pasando media vida disfrazada de hombre. Pero de todos los piratas que han surcado los 7 mares y sembrado el terror, en todas las épocas hay uno que supera a todos en crueldad y cuya leyenda iguala a los grandes personajes de la historia: Barba Negra. Nacido con el nombre de Edward Teach, empezó como corsario hasta que se hizo con su propio barco, el Venganza de la Reina Ana. En pocos meses se hace con una inmensa fortuna propia de reyes. Su aspecto era simplemente aterrador. Más de 1,90 m de estatura, 125 kilos de peso y una poblada barba negra que le nacía debajo de los ojos y moría en su pecho. Era tal su espesura que se trenzaba los mechones con cintas. Sus ropas y sus manos acumulaban sangre y grasa de 1001 batallas. Cuentan que bebía una mezcla de alcohol y pólvora que le turbaba de rojo la mirada. Se decía que hizo un pacto con el diablo para convertirse en demonio de mar, y que el mismísimo Satán vagaba por su barco en las oscuras noches, en mitad del océano. Si vendió su alma al maligno o no, nadie lo sabrá. Pero lo cierto es que fueron necesarias 25 heridas de sable y 4 disparos para abatirle. Y para asegurarse de que no regresaría del más allá, se le cortó la cabeza, que fue expuesta con todas las cintas de su barba teñidas de sangre. Los tiempos han cambiado y los mares ya no son los desprotegidos y olvidados lugares de antaño donde se refugiaban asesinos y ladrones. Pocos rincones del globo escapan hoy al severo control de las autoridades. Aún así, solo en 2005 se denunciaron más de 245 actos de piratería. Corsarios del siglo XXI que, sobre todo en las inmediaciones de Indonesia, realizan auténticos abordajes. Las autoridades han planteado instalar un escudo electrificado de 9000 voltios en sus embarcaciones y otros han llenado algunos pueblos con feroces retratos bajo el lema de "Se busca". Es como si el tiempo, en esta era digital, apenas hubiera cambiado mar adentro. Allí, donde un icono del horror en forma de bandera nos observa con sus ojos huecos en busca de riqueza y muerte. Juanot de Villaviciosa, Juan de Erauso, Pedro de Aguirre eran corsarios vascos realmente, y todavía se puede encontrar bibliografía sobre estas historias. Es curiosísimo, y hemos intentado navegar, nunca mejor dicho, por este tema para encontrarnos con claves ocultas. Es un mundo que parece añejo, parece de fábula, y sin embargo es real, tan real como que en este año 2005, el pasado año 2005, ha habido un sinfín de abordajes. Parece mentira, Gerardo Peláez, buenas noches, pero así es. Buenas noches, Iker, así es, y yo creo que la gente en sus casas no es consciente de que todavía hay piratas hoy en día. 245 abordajes hubo en 2005 en todos los mares, sobre todo en zonas de países un poco tercermundistas, donde el control policial no llega a esas aguas y donde los piratas lógicamente campan a sus anchas. Pero es que el dato más curioso es que en este año 2006, el primer trimestre, ha habido 61 abordajes realizados 61. Por piratas. 61. ¿Y cómo son estos nuevos piratas, Gerardo?
imagino que no irán con los viejos galeones de antaño, ni por supuesto con una calavera en la bandera que los identifique. ¿Utilizarán moderna tecnología? Efectivamente, hoy sobre todo lo que buscan es la practicidad. Se asocian con la nueva tecnología, por ejemplo, utilizan lanchas muy rápidas, pequeñas, suelen atacar o abordar a los barcos con 2 lanchas por lo menos, para así acorralarlas, y luego emplean también la última tecnología en armas, GPS, utilizan granadas de humo, utilizan lanzagranadas también, metralletas. Desde luego son muy curiosos y muy truculentos sus métodos, y hay que decir algo, que lógicamente hoy en día los barcos a los que asaltan no van cargados de tesoros como, de lingotes de oro, como antaño. Efectivamente. Entonces la carga no les puede reportar tantas riquezas, con lo cual emplean una nueva táctica que, si cabe, todavía es más siniestra, es el secuestro. Secuestran a los tripulantes de esos barcos y luego piden un rescate. Gerardo, sé que estabas emocionado con la historia de un pirata español que su leyenda trascendió todos los mares. Era gallego. Sí, era gallego, Benito Soto Aboal. Aquí le tenemos. Es un pirata tal vez el más conocido de todos los que hubo en España, que hubo, como tú bien decías antes, y tuvo una carrera fulgurante. Este joven gallego se embarcó muy pronto en un buque negrero, fue a Brasil, y date cuenta el peso que tenía, el carisma que tenía dentro de sus propios compañeros de barco, que en ese buque hubo motín. Y Benito Soto, sus propios compañeros, le designaron capitán del que pasó a denominarse Burla Negra. La Burla Negra era el nombre del barco. El nombre del barco pirata en el que Benito Soto pues hizo sus fechorías a lo largo de 5 meses tan solo, pero que fueron 5 meses espectaculares. Por ejemplo, aquí tenemos un grabado de la época de tal vez el suceso más terrorífico que cometió Benito Soto y los tripulantes de la Burla Negra. Fue el asalto, el abordaje a un barco inglés, el Morning Star. Al capitán y a los primeros oficiales del Morning Star les pasaron a cuchillo. Directamente, sin mediar palabra, les asesinaron brutalmente. Aquí tenemos también grabados de la violencia con la que se empleaban. Les pasaron a cuchillo, como decía, y luego con el resto de la tripulación tal vez hicieron algo todavía más diabólico. Por ejemplo, las mujeres intentaron abusar de ellas, y lo que hicieron Benito Soto no quería dejar ningún rastro y no quería dejar testigos, pues lo que hizo fue hacer unos agujeros en el casco del Morning Star, encerrar a toda la tripulación, a los que quedaban en la bodega, completamente aislados, y se fueron, esperando que el Morning Star se hundiera. Pues bien, no se hundió, y llegaron al cabo de 2 meses, date cuenta, estando realmente próximo a la costa, pero tardaron 2 meses en llegar a la costa más próxima, y denunciaron lógicamente la fechoría que habían cometido Benito Soto y los tripulantes de la Burla Negra con los pasajeros del Morning Star. Desde luego que la historia, y sobre todo recientes películas de mucho éxito, hay que decirlo así, muy bien hechas, nos han mostrado una imagen más o menos heroica, pero la realidad difiere mucho de esa especie de espejo beatífico. Eran sanguinarios. ¿Cómo acabó la vida de Benito Soto? Porque los piratas no solían vivir mucho tampoco, ¿no? Sí, no, efectivamente. Todos tienen un periodo de 1 año, 2 años, 3 años de fechorías, porque luego rápidamente las autoridades ponen todos los medios para intentar darles caza. Además eran gente que causaba un montón de conmoción, tanto los actos como los robos que cometían y los tesoros que capturaban. Benito Soto, con todo lo que amasó, la fortuna que amasó, fue a Galicia, a su Galicia natal, a vender, digamos, todo lo que había robado y sacar dinero. Le condenaron por asesino y por pirata, y le ahorcaron. Al cabo de los meses, estuvo muchos meses en una celda, le cambió completamente el aspecto, quedó demacrado, en una persona más bien corpulenta. Este grabado precisamente es de meses antes de ser ajusticiado. ¿Y lo descuartizaron? Lo descuartizaron para dar a entender que ese era el destino que iba a tener cualquier pirata que atentase contra la corona inglesa. Lo descuartizaron y sus restos fueron exhibidos en las costas de Gibraltar para ahuyentar a cualquier pirata que intentase seguir su camino. Pues ahí está la historia oculta de la que no se suele hablar, de un pirata español, un pirata gallego en este caso, una historia sorprendente y que acabó de la peor forma. Por cierto, que en el reportaje de Gerardo había una cosa sorprendente, si cabe, aún más. Mujeres corsario, mujeres piratas, mujeres sanguinarias. Sí, exactamente igual que los hombres, realmente. Lo único que las diferenciaba a las mujeres es que para pertenecer a una tripulación de piratas, en muchas ocasiones tenían que ir disfrazadas de hombre, pasar por un pirata más. Es el caso de Anne Bonny, a la que vemos. Sin embargo, ella tuvo más suerte, porque justo se enamoró de un capitán pirata temible en la época, se llamaba Calico Jack, y dejó a su marido, que era un gobernador de una región muy rica y muy próspera, le dejó por Calico Jack. Anne Bonny se embarcó y empezó a cometer fechorías, pues junto a Calico Jack y junto a otra pirata que también iba con ellos en el barco, y actuaban con la misma crudeza que actuaban sus compañeros masculinos.
La crónica de la historia oculta de los piratas y los corsarios. Parece ser que algunos quieren reverdecer viejos laureles y, como decíamos, que la vieja bandera, aunque no se muestre, aunque no ondee, sigue presente. Gerardo, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, Iker. Por cierto, que hemos mostrado, por ejemplo, grabados del tal Benito Soto. Desde luego fotografías no existían en la época. Ahora vamos con ellas, con las fotografías inquietantes, distintas, diferentes, las que llegan aquí, enviadas por los amigos de Cuarto Milenio. Es extraño tomar una fotografía a través de la ventanilla de un avión en pleno vuelo, pero algunos amigos de Cuarto Milenio parece que lo han conseguido, Carmen. Lorenzo Gallego Guijarro desde Badajoz nos enviaba esta imagen y además nos contaba una curiosa historia. No les pasó a ellos, sino a una pareja amiga, y es que iban en un vuelo transatlántico. De repente empieza una gran tormenta que hace temer tanto a la tripulación como a los viajeros que iban en ese avión por sus propias vidas. Creen que el avión se va a estrellar, pero pasa la tormenta, todo se calma y lo que sale es un tremendo arco iris. Por eso deciden realizar la fotografía. Cuando vuelven a su casa de ese viaje, que ellos dicen que se salvaron gracias a alguien que estaba allí para socorrerles, lo que captan en una de sus imágenes es realmente curioso. Son unas nebulosas y ellos creen ver una figura, la figura de un corazón de Jesús. Y la verdad es que es impactante, pero puede tener una explicación. Aún así tendríamos que tener la imagen original para comprobar que esta hipótesis es la verdadera. Estas tonalidades anaranjadas, acompañadas de fuertes contrastes, parecen corresponder más a una foto prácticamente quemada o velada. Además, no tenemos en ningún momento ninguna referencia al paisaje o a la altura o incluso a ese arco iris que estuvieran tomando. Hay un elemento que se ha convertido en característico. Aparecen muchas tomas fotográficas. Mucha gente tiene inquietud por saber qué es. Hay quien los llama orbs, Carmen. Pues esa es la primera explicación que le tenemos que dar a nuestra amiga Ana Vega, que tomó esta fotografía en Egipto, en el templo de Saqqara. Y allí, como ocurre en otras muchas ocasiones de fotografías que nos han enviado nuestros televidentes, aparecieron esos círculos. A ella la extraña por una cosa, porque son círculos concéntricos en los que cree ver un ojo, pero esos círculos tienen una explicación. Esos orbes, como lo llaman los expertos, es fruto de la óptica de la cámara al reflejar una partícula o insecto o incluso una gota de lluvia intensa que hace ese efecto con la luz del flash. O sea, un reflejo. Efectivamente. Pues ahora vamos a hablar de reflejos mucho más terroríficos. Estoy seguro que alguna vez le han contado la historia. Una chica o un chico desnudo delante de un espejo, haciendo un extraño ritual, poniendo velas, cantando una serie de ensalmos que nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van. ¿Qué persiguen? Ver el futuro. Pero a veces las sorpresas son demasiado macabras. Jugar con este tipo de espiritismo suele salir caro. Vamos a contarles una historia sobrecogedora. Verónica. Estoy seguro de que recuerdan la historia de la cazadora. Nos la trajo nuestro compañero Alberto Granados hace unas semanas. Contaba la vivencia de una muchacha pálida, huidiza, distinta, quizá un tanto aislada, que aparecía repentinamente en una discoteca. Un muchacho se enamoraba de ella, incluso le prestaba su cazadora por el frío que hacía en el exterior. La historia nos contaba, o por lo menos el rumor popular, que al llegar a la casa de esa chica en busca de una nueva cita, el muchacho se daba cuenta de que la chica había fallecido hacía 3 años y estaba enterrada. Es más, yendo al cementerio, yendo al camposanto, se encontraban con la prenda de vestir, con la cazadora, sobre la lápida. Esto es una leyenda urbana, lo tenemos claro, es un mito moderno. Se va copiando de texto en texto. Y ahora mismo de blog en blog o de página web en página web. Es la nueva vida de este tipo de historias. Pero los televidentes de Cuarto Milenio han encontrado incluso referencias, recortes, historias que hacen alusión al lugar exacto donde todo comenzó. Es esa discoteca, Alberto Granados, Androides. Muy buenas noches, sí, la discoteca Androides. Decíamos de esta leyenda urbana que la importancia era que la teníamos localizada en un punto geográfico en concreto, y era esa discoteca en la calle Alfares, en la zona de Cuatro Caminos de Talavera de la Reina, ¿no? Ya habíamos estado investigando y sabíamos con exactitud que esa discoteca existía. Incluso se había hablado de rumores extraños que habían corrido por esa discoteca, de que se escuchaban ruidos, que se habían visto apariciones. Incluso algunos decían que se había manado sangre de algunas de las paredes de la discoteca. O sea que ya de por sí la historia que envolvía esa discoteca era bastante curiosa, ¿no? Un lugar marcado que daba origen a una nueva leyenda urbana. Nuestra siguiente historia quizá también lo sea, un simple rumor o extracción de diversos relatos conjuntados en uno solo. ¿Quién no ha oído hablar de Verónica?
Vamos a conocer, vamos a vivir, vamos a sentir esa leyenda urbana, la historia de Verónica y su noche frente al espejo. Sandra se acercó temblorosa hasta la habitación de aquella inquietante mujer. Le habían hablado de sus poderes, de la cantidad de veces que había acertado con otros de manera infalible. Y ahora necesitaba conocer algo más sobre su futuro. Llevaba demasiado tiempo nerviosa tras los sueños que noche a noche se le repetían, sueños en los que siempre aparecía un misterioso espejo. La mujer comenzó a depositar suavemente una a una unas viejas cartas. De pronto, una con la imagen de la muerte se posó sobre la mesa. Después de unos segundos de silencio, aquella bruja le confesó un secreto. La historia de Verónica, una joven que tras invocar a los espíritus a través de la Ouija, falleció en extrañas circunstancias. Era, al parecer, la única forma de ver el futuro inmediato, sentándose frente a un espejo, desnuda, con una vela, y repitiendo 3 veces el nombre de Verónica. La vidente le aseguró que después de ese ritual tendría revelaciones impresionantes. Y a las 12 en punto, tal y como decía la vieja tradición brujeril, comenzó el ritual. Se desnudó, encendió la vela y comenzó a repetir aquel nombre mirando a un punto fijo. Verónica, Verónica, Verónica. Y poco a poco, con el terror apoderándose de su alma, comenzó la visión de unas figuras que iban surgiendo como fantasmas de otro tiempo. Y la imagen de su tumba, de su propio funeral, reflejándose en el cristal. Después de todo, oscuridad y silencio. La oscuridad de la muerte y el silencio de su propio corazón detenido. El espejo que había reflejado el futuro, ni más ni menos, un futuro fúnebre, un futuro de muerte. La historia nos cuenta, Alberto, que esta muchacha fallece del impacto de ver esa imagen de su propia mortaja. Sí, sobre todo de verse con el mismo aspecto físico que tenía en ese mismo momento, con lo cual no se ve envejecida, se ve que tiene la misma edad que tenía en ese momento, ¿no? Con lo cual hay una enseñanza importante en esta leyenda urbana, que quizá por eso se construye, y es que hay que tener mucho cuidado con el espiritismo, sea cual sea el método, el artilugio o la creencia de cada uno. Sobre todo en los jóvenes, en personas todavía con mentes no muy bien estructuradas y formadas. Las desgracias reales no son leyenda urbana. Tenemos muchos casos de muerte tras practicar el espiritismo, así que, por favor, todos con mucha atención, esto no es ningún juego. Algunos de los sistemas más rudimentarios del inicio del espiritismo tenían que ver con los espejos. Y esto no es porque sí, no es baladí. Desde las primeras culturas, el espejo ha sido una especie de lugar invocador, incluso de oráculo. Algunas viejas leyendas, incluso relacionadas con objetos de los que aquí hemos hablado, como la mesa de Salomón, hablaban de que era una especie de mesa tan pulida como un espejo donde se podía ver el futuro. Esa especie de superficie donde está reflejado lo que viene o lo que va a ocurrir es una constante absoluta en toda la historia. A veces nos traían mensajes positivos, mensajes, como tú bien decías, de poder ver el futuro, y a veces nos traían mensajes negativos. Hay quien decía que uno podía incluso conectar con el diablo a través del espejo. Fíjate, en esa tradición, en ese folclore, se habla incluso de que los espejos podían atrapar el alma, y de hecho cuando alguien estaba moribundo, se suponía que la familia daba la vuelta a los espejos o los cubría para que precisamente el alma de la persona que iba a fallecer no quedara enganchada en los espejos, con lo cual la tradición, incluso por ejemplo en Sudamérica, se habla de que también tapaba los espejos cuando había tormentas, porque decían que también podían ser peligrosos, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, en algunos países islámicos nos encontramos con la prevención absoluta ante los espejos en algunos casos, y sobre todo ante las fotografías, y ya no digamos si se conjuntan ambos factores. Para algunas culturas antiguas, por ejemplo, dejarse fotografiar es dejar el alma ahí, atrapada. Ustedes recordarán también imágenes tan impactantes como estas. Son las fotografías de difuntos, una práctica establecida en nuestro país hasta bien entrado el siglo XX. La sensación que tenían algunos es que precisamente el último recuerdo, la última imagen, se quedaba reflejada ahí, en un negativo de cristal, como algo casi mágico. Al revés, también había un temor. Parece que el alma de esa persona podía quedar condenada.
curioso comprobar que esta especie de aproximación del ser humano al mundo de los espejos tiene muchas claves que también tienen que ver con la adivinación e incluso la profecía, Alberto. Y tienen su propio nombre, catoptromancia. Es el arte de adivinar el futuro. Catoptromancia. A través del espejo. Incluso podríamos hablar de Nostradamus, que utilizaba un cuenco con agua para realizar sus profecías. O sea que estamos hablando de historia. Si nos remontamos también al tiempo, cuenta la leyenda y la tradición que la noche de San Juan era una noche muy especial relacionada con los espejos, porque se dice que si una joven se asomaba a través de un espejo en la famosa noche de San Juan, podía ver el rostro de su amado. O sea que también cosas positivas en el arte del espejo. Velas, vaho, números que aparecen en mitad del vapor de agua, la escena de tu propio funeral, la escena de un crimen o la escena de una boda, decían algunos, y eran unas formas de aproximarse al futuro. Esa eterna necesidad de saber lo que va a ocurrir a veces tiene funestas consecuencias. Acuérdense de la historia de Verónica y recuerden que, sea leyenda urbana o no, pues no hay que practicar ese tipo de ritos, desde luego. Por cierto, para tranquilizar un poco a la audiencia, no hay ningún dato que nos confirme que esto ocurrió alguna vez, que hubo una tal Verónica, de verdad. Como en casi todas las leyendas urbanas, yo creo que no hay ningún testimonio. Eso sí, lo que yo te voy a asegurar es que esta noche ninguno de nuestros telespectadores va a poner frente al espejo, eso seguro. Alberto Granados, muchísimas gracias, compañero. Y ahora me gustaría emplazarles para una cita que yo tildaría de histórica. Va a ser el viernes. Lo hemos llamado Descifrando el Código, aquí en 4. Una noche distinta, especial, con imágenes exclusivas de, ya lo están intuyendo, la película que dicen va a batir todos los récords de taquilla, El Código Da Vinci. Vamos a profundizar en esa película y en el gran misterio de este libro. Porque yo creo que la gran clave no está en si Jesús tuvo o no descendencia, que también es interesante, si existió un priorato de Sion donde estuvo Da Vinci, Newton y tantos otros hombres importantes que guardaban celosos secretos, tampoco si hay un pequeño pueblo en los Pirineos franceses donde realmente hay documentos que hablan de ese linaje sagrado, o de los misterios de las obras de arte. Sí, lo vamos a hacer con especialistas, pero les digo que a mí me interesa más otra cosa. ¿Qué hay de verdad aquí dentro? ¿Qué claves ha tocado Dan Brown? ¿Qué fibra sensible se ha movido en millones de personas de cualquier continente, procedencia, religión? ¿Por qué todos han sentido lo mismo? ¿Por qué se han enganchado a esta trama? ¿Qué tiene el código? ¿Qué tiene el enigma de Jesús? ¿Y qué tienen todas las claves que se les perdigan? Esa noche va a ser un momento ideal para poner el punto sobre la I. Una historia que creo que va a enganchar también a mucha gente. ¿Por qué? Porque tenemos un documental con un guía de excepción. Un hombre que no es muy dado a las declaraciones, Dan Brown, ni más ni menos. Intervenciones de especialistas de la talla de Humberto Eco. Y así sabremos si hay mucho de ficción, parte de realidad y dónde se inclina la balanza. Descifrando el Código, en 4. Lo dicho, una noche histórica. Tienen absoluta conciencia, incluso han detallado muchos pacientes luego lo que ha ocurrido en el quirófano en ese momento, cuando estaba sometido, pues a lo mejor en mitad de una operación, ya ha habido un fallo de tensión cardíaca o vamos de tensión sanguínea o producto de la anestesia. Estaba elevado y estaba viendo lo que me estaban haciendo y lo estaba viendo todo y venga a darme y no reaccionaba. Me empezaron a pasar una película, pero muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y entonces cuando me vi pequeña, me vi con 6 o 7 años, con 5, con 12, vamos, todo. Vida después de la vida. Ahí están los testimonios. Habitualmente los reporteros de Cuarto Milenio, como todo el resto del equipo, son personas objetivas, incluso distantes con los temas que tocan. Su misión está clara: informar y que ustedes saquen su propia opinión. Sin embargo, en el tema de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, había un factor emotivo que me gustaría desvelar. Luis Álvarez es el autor de estos reportajes. Luis, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú no puedes hablar de este tema con ese desprendimiento, porque tú viviste algo parecido y me gustaría que lo contaras a los espectadores. Sí, efectivamente tuve una ECM, una experiencia cercana a la muerte, no como lo cuenta Moody, que eso también es para mí por lo menos es una garantía. Además en unas circunstancias muy curiosas. Estuve durante la guerra de Afganistán haciendo una cobertura para varios medios de comunicación españoles y allí tuvimos un gravísimo accidente a causa de una mina antipersona que, bueno, pues se activó en la carretera, nos salimos de la carretera, falleció uno de los compañeros además que venía conmigo.
Y efectivamente fue así. Lo que sucede es que no es como lo cuenta Moody. Yo no veo un túnel. ¿Tu cuerpo está dentro del automóvil? ¿Sale despedido? Yo estaba dentro del automóvil, dimos varias vueltas de campana, perdí el conocimiento, lo recobré varias veces durante el traslado de la ambulancia, llegando al hospital militar, etcétera, etcétera, ¿no? Que es curioso, Iker, sobre todo de esto. Hacer un documental así te da quizá la capacidad de que cuando estás delante de alguien que lo ha vivido lo reconoces como tal. ¿Y te ha pasado? Sí, por supuesto. Además ha sido, digamos así, muy entre comillas terapéutico haber estado delante de personas que también sufrieron algo parecido, algunos accidentes de coche, otros por una parada cardiorrespiratoria en quirófano, y que te cuenten una experiencia similar. Para mí no es tan importante, como digo, qué es lo que han visto, sino cuál es el cambio que opera una vez que te ha sucedido una cosa. ¿Pero tú qué viste exactamente? Bueno, yo vi varias cosas. Vi, por ejemplo, algún familiar, pero no me comuniqué con ninguno de ellos. También cuando digo ver... Cuando hablas de familiar, ¿te refieres a familiar fallecido? Sí, claro, por supuesto. Eran 3 familiares fallecidos en concreto, y lo que pasa es que no entablé contacto con ellos, ni me revelaron nada, ni nada por el estilo. Pero quizá lo más importante de toda esta experiencia, Iker, es que después de eso, fíjate que yo no entro por un túnel. Yo directamente aparezco en una escena en blanco y negro, además un blanco y negro plomizo, que como fotógrafo que soy, pues bueno, aprendo a distinguir un poco más estos matices. Y fíjate, lo más curioso es que entro en una pradera, y luego al final que hay como una especie de iluminación muy fuerte, pero que no llega a cegar, que es un testimonio que han confirmado absolutamente todos los que hemos podido entrevistar. Pero sí que tienes lo que se llama una expansión de conciencia, que es una sensación indescriptible, de hecho es lo inefable, ¿no? El que lo ha vivido sabe qué es, el que no lo ha vivido... ¿Sabe que no es un sueño? Por supuesto, es un cambio que opera, como digo, en todos los niveles de la conciencia. Y en ese momento en que tú veías esas escenas, más o menos parecidas a lo que cuentan algunos testimonios de los reportajes, tu cuerpo estaba atrapado en el coche. Entre la vida y la muerte. Seguramente. Cuando digo que no lo sé, cuando pierdo la conciencia, cuando pierdo el conocimiento, cierto es, tampoco tengo una experiencia extracorpórea, no puedo confirmar en qué lugar exacto fue. Sé por referencias externas de algunos testigos que vieron el accidente, otros compañeros periodistas en concreto, que bueno, pues que no tardaron demasiado en rescatarnos, ¿no? Pero quizá no tenga tanta importancia eso en sí, ¿no? El hecho de que te saquen, tú te veas desde arriba, sino qué es lo que sucede después. ¿Te viste desde arriba? Que va. Para nada. Eso es que, como digo, no es una experiencia al uso de Moody, porque casi todas van cortadas por un mismo patrón. De hecho, yo sí estuve en el túnel, pero no desde el principio, Iker. Entré en el túnel al final. Es más, cuando yo toco esa luz, hay algo, digámoslo así, que ni siquiera me habla, no es una voz que te habla, es como un concepto que se aprende con H intercalada, y acabas cayendo por no sé cómo decir, un agujero negro, un agujero de gusano, y vuelves otra vez a la realidad y te ves en una camilla de hospital con las constantes vitales conectadas a una máquina, a un aparato, y vuelves, no sabes muy bien qué ha pasado. Lo que sí que sabes es que no has pasado miedo. Esto es lo importante también, Iker. ¿No has pasado miedo? Yo no pasé ningún ¿Qué recuerdas de la escena de sus familiares? ¿Cómo eran sus rostros? ¿Qué recuerdo? Pues estaba en blanco y negro. Solamente recuerdo que uno de ellos era consciente de que yo estuviera allí, los otros dos no. Los otros dos no me veían. Es más, tenía yo, fíjate, Iker, me estoy acordando ahora, tenía la sensación de que no debía despertarlos. Estaban como durmiendo, como una especie de sueño, ¿no? Uno de ellos, como digo, sí era consciente que estaba allí, pero yo no entablé en ningún momento contacto con ellos. Luis, por último, ¿esto cambia tu perspectiva respecto a la muerte? Por supuesto que sí, cómo no. Si no, sería vivir poco consecuentemente, digámoslo así. Gracias, y bueno, somos afortunados porque esa experiencia, bueno, acabó al final bien y estés aquí con nosotros. Gracias, Luis. Gracias. Lo dejamos ahí porque el tema tiene otras aristas, otras historias. Por cierto, imágenes que mezclan túneles de luz, cuadros antiguos, organigramas que nos muestran el funcionamiento del cerebro. ¿Dónde han estado estas personas? Testimonios de casos reales revelan que hay vida después de la muerte. Así se encabezaba este bestseller internacional del Dr. Raymond Moody, titulado Vida después de la vida. La convulsión fue absoluta, comparable a la del célebre Código Da Vinci en los días que corren. Millones de individuos dijeron que han vivido la misma experiencia. El túnel de luz, los seres que aparecen al final de esta especie de pasadizo hacia otro mundo, diciendo que todavía no es nuestra hora. Incluso la sensación de ver cómo nos elevamos de nuestro propio cuerpo, cómo la carne humana queda abajo, cómo incluso podemos percibir las operaciones
a las que estamos siendo sometidos. Pero ese interés o ese fenómeno es muy antiguo, va mucho más allá. Hay un documento que a mí me estremeció. Está en el interior de una de las prisiones más terribles del Renacimiento, en los Pozzi de Venecia. Su autor, uno de los pintores más enigmáticos de todos los tiempos, Hieronymus van Aken, El Bosco. Y ese cuadro lo tituló Visiones del Más Allá. Está realizado hace exactamente 500 años, cuando desde luego no sabíamos nada de Moody ni teníamos máquinas para diferenciar cuándo estábamos muertos o vivos. Sin embargo, este genio dibujó el túnel de luz y creó por vez primera en la historia del arte, ahí es nada, un túnel tridimensional, una luz prodigiosa y esos seres que alzando la mano quizá estén diciéndonos que no es nuestra hora. Visiones del más allá, ¿siguen produciéndose? Vamos a adentrarnos en un trabajo realmente interesante, una cosa que conmueve el alma de miles de personas. ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¿Existe la vida después de la vida? ¿Iremos a alguna parte al emprender nuestro último viaje? Son muy pocos los que han estado al borde de la muerte, los que llegaron a cruzar el umbral y volvieron para contarlo. Esta fue su experiencia al cruzar la última frontera. Fue como si subiera para arriba. Y entonces yo empecé a ver mi cuerpo. Pero que entré en ese túnel que yo veía una luz blanca y conforme iba avanzando, la luz se iba siendo más grande, mayor y más fuerte. Cuando tienen el contacto con los fallecidos, amigos, compañeros, familiares fallecidos, los suelen ver mucho más jóvenes que cuando fallecieron. Es una experiencia de muerte, de haber estado en el umbral de la muerte. Muchos incluso relatan que esos seres que encuentran de alguna manera les obligan o les inducen a volver. Es muy reconfortante por fin haber estado tan cerca de algo al que teníamos tanto miedo, porque le tenemos menos miedo y además hemos sobrevivido. La ciencia lleva tiempo interesándose por estas experiencias. En 1975, el doctor en medicina Raymond Moody publicó un libro que convulsionó a la opinión pública internacional. Vida después de la vida. Entonces lo leo, me parece interesante, te abre un nuevo camino, te abre una nueva perspectiva y yo me planteo que aquí tiene que haber, pienso yo, casos iguales o parecidos o semejantes. El doctor Bill ha investigado en los últimos 25 años más de 120 casos. Desde entonces, compaginó el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, o ECMs, con su trabajo en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. En breve publicará un libro con las reflexiones de toda una carrera y 60 de los casos que más le impactaron. Yo era tan feliz ahí en esa dimensión, que es que bueno, yo veía a todos mis seres queridos. La casuística dice que en la primera fase se produce la sensación de salida del cuerpo. Al recobrar la consciencia, los pacientes relataban con precisión lo que había sucedido en el quirófano aunque estuvieran en coma, sedados o clínicamente muertos. Lo habían visto todo, desde algún lugar elevado. Tienen absoluta conciencia, incluso han detallado muchos pacientes luego lo que ha ocurrido en el quirófano en ese momento, cuando estaba sometido, pues a lo mejor en mitad de una operación, ya ha habido un fallo de tensión cardíaca o de tensión sanguínea o producto de la anestesia. Estaba elevado y estaba viendo lo que estaban haciendo y lo estaba viendo todo y venga a darme y no reaccionaba. Entonces el médico el jefe de la UCI dice: María José, esto se ha acabado, aquí no, esto se ha ido, no podemos hacer nada. Después afirman haberse adentrado en un túnel que absorbe como un agujero negro, con dirección a una luz cegadora. Mientras tanto, afirman ver su vida pasar como en el cine, como si fueran pantallas a una velocidad de vértigo. Me empezaron a pasar una película, pero muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y entonces cuando me vi pequeña, me vi con 6 o 7 años, con 5, con 12, vamos, todo. Desde que el coche me golpeó hasta que fui introducido en él, reviví toda mi vida hasta esa edad de una forma diferente a como yo la recordaba. Y eso realmente me marcó. Algunos dicen que al final del túnel se reencuentran con sus seres queridos, aunque nunca llegan a conversar con ellos. Y al final del túnel
se topan con una inmensa bola de luz. Algunos la tocan, otros siquiera osan acercarse, pero en lo que todos coinciden es en su naturaleza divina, distinta a todo lo anteriormente contemplado. Y vi pasar a mi suegra, que había muerto hacía pues unos pocos de años que había muerto. Mi padre había muerto 2 o 3 años antes, también lo vi de lejos, a un tío mío, a un vecino mío de aquí. Junto a la luz puede aparecer un ser, puede aparecer o no aparecer. Si aparece un ser, cada persona según su costumbre, su religión, su antropología, su psicología, lo equipara a algo. Un cristiano diría que es un santo o que es un ángel. A su regreso, sus vidas no volverán a ser las mismas. En ocasiones, la luz transmite un mensaje sin palabras, una especie de diálogo interior. Muchos deciden cambiar y vivir en consecuencia con lo aprendido. De verdad que la experiencia fue enriquecedora, no querida, y no queda un amor por volverla a pasar, porque no es eso. Pero sí que hay una tendencia a reconocer las cosas desde otro ángulo. Normalmente es un cambio trascendente en la vida de la persona, en la forma de entender la vida y sobre todo en la forma de entender la muerte. Pero no todas las ECM son positivas. Algunos cuentan haber estado literalmente en el infierno. Pero el porcentaje es pequeño, En estudios serios que se han realizado, sobre todo las experiencias de ECM, no llega a un 5%. Normalmente se vivencia con una gran sensación de tranquilidad, de paz interior, y normalmente las propias personas que han pasado por esta experiencia relatan que ya conocen, o que no tienen miedo a morir. Más allá de la muerte, nuevas investigaciones parapsíquicas, la muerte, el nacimiento a una nueva vida. Se han escrito muchos libros sobre este fenómeno, pero hay uno que superó todas las expectativas. Uno al que debemos quizá el nacimiento de este fenómeno en la sociedad moderna. Es Vida después de la vida, del Dr. Moody, polémico y a la vez bestseller internacional. Su editor aquí en España, Sebastián Vázquez. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. ¿Lo tienes ahí? Este es. ¿Y ese pequeño libro qué provocó? Provocó una convulsión hace ya 30 años y sobre todo un antes y un después, una auténtica revolución en lo que es la concepción de la muerte. Porque este gran debate, quizá el debate número 1 en la historia de la humanidad, en realidad el doctor Moody con su estudio lo que planteaba era la posibilidad de que la muerte fuera un punto y seguido ante la otra posibilidad de que fuera un punto y final. Y realmente el estudio de Moody, él es psiquiatra, médico, filósofo, convulsionó a la sociedad como pocos libros lo han hecho, yo creo que en la historia contemporánea. Se puede decir, Sebastián Vázquez, compañero editor de Edad, de Arca de Sabiduría, que ese libro, aparte de vender millones de ejemplares, popularizó una experiencia casi tipo retrato robot, la luz, los seres. Antes de eso no había habido ningún trabajo, por lo menos en castellano, interesante a este nivel. No, de hecho Moody cuenta que él empezó a interesarse por esto porque uno de sus profesores, siendo él muy jovencito, narró en clase que él había vivido esa experiencia. Luego, en toda su práctica clínica, ya partiendo de ese interés, tanto desde la perspectiva médica como la perspectiva como filósofo, empezó a recabar información. Quizá el verdadero mérito de Moody, aparte de ser el precursor, fue que desencadenó el hecho de que muchas personas que habían vivido en silencio esa experiencia, que nunca la habían narrado porque podían haberlo tomado por locos o en fin, la tenían ahí oculta, se produjo ese fenómeno de que mucha gente exteriorizó aquella experiencia y narró, como tú has dicho, casi con los mismos elementos parecidos, la luz, el túnel, la presencia de otras personas, pero sobre todo un hecho fundamental, el fruto de la experiencia. El fruto de la experiencia es la desaparición del miedo a la muerte. Ni más ni menos. Nos acompaña otro buen amigo, el doctor psiquiatra José Miguel Gaona, que además, y esto es muy curioso, perteneció durante 4 años a la Sociedad Americana de Estudios de la Muerte. José Miguel, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿esta sociedad qué era?
Es una sociedad eminentemente científica, del cual pueden formar parte profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, por supuesto, cualquier profesional universitario que tenga como referencia pues la muerte en un momento dado que esté interesado. Se publican estudios todos los meses y es un campo científico, la verdad, hoy por hoy, que se está investigando. De hecho, estamos haciendo por esto este programa hoy. Hay una explicación, parece ser científica, neurológica, por lo menos el debate entre creyentes realmente entre la llave entre dos mundos o el paso a la otra orilla y las personas que creen que es un fenómeno puramente cerebral físico está ahí. ¿Tú qué opinas, José Miguel? En primer lugar, me gustaría aclararte, Iker, yo encantado que el fenómeno fuese paranormal o por lo menos tuviera una explicación, llamémoslo así, sobrenatural. Sin embargo, sí que existen bases científicas en un momento dado que podrían explicar el mismo fenómeno, al menos desde un punto de vista neurobiológico. La estructura, como está construido nuestro cerebro, como está construido todo nuestro sistema nervioso, explicaría cada una de las etapas y desgraciadamente deja pocos recovecos para poder tender hacia lo sobrenatural. Pero desgraciadamente o no es la realidad. Y José Miguel, lo que está claro parece ser es que la gente no miente, y esto hay que dejarlo absolutamente al margen de fabulaciones. La gente vive una experiencia muy similar, da igual su condición, su cultura, su religión. ¿Y cómo lo explica la ciencia? ¿Qué ocurre en el cerebro? Eso es muy cierto lo que acabas de decir. Es decir, la ciencia en ningún caso pone en entredicho todas estas experiencias. Ni siquiera, por supuesto, que sean cercanas o no a la muerte. Evidentemente lo son. Otra historia es la explicación por el cual se producen estas experiencias. Y existe un cúmulo de datos que pueden llevarnos hacia la respuesta de cada una de ellas. En primer lugar, por ejemplo, nuestra propia estructura nerviosa, tanto en la retina, en el ojo, como en nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, como con acúmulos de neuronas que forman muchas veces redes, podría explicar, por ejemplo, la forma de esas alucinaciones. Ya Kubler, hace un par de décadas, explicó que las alucinaciones tenían una morfología semejante en todos los seres humanos, en forma de túnel, en forma de círculo, en forma de tela de araña, etcétera, porque es la misma manera que tiene su representación el cerebro. Por lo tanto, cuando llega ese momento cercano a la muerte, cuando estamos a punto de fallecer, cuando nos falta oxígeno, presión arterial, cuando nuestros sistemas, nuestros fusibles vitales empiezan a desconectarse, estas neuronas empiezan a emitir señales de alarma, por así decirlo, muchas veces en forma de luz. Además, con acumulaciones concéntricas, de modo que esa luz es puntual y se expande. Exactamente como el cuadro del Bosco, o sea, es decir, una serie de círculos o fajas concéntricas. Efectivamente, si a eso le añadimos además que comienza a faltarnos oxígeno, que comienza también a su vez a producirse una dilatación pupilar, por lo tanto ese círculo parece agrandarse, que es interpretado por lo que nos queda de intelecto en ese momento, que nos acercamos, cuando realmente es un aumento de esa luminosidad, realmente el plato de la experiencia cercana a la muerte está servido. Interesantísimas posturas. Una, indudable, el impacto sociológico que tienen los testimonios de estas personas, que son también como una especie de llave para que otros muchos digan, a mí también me ocurrió. Y sobre todo lo que pasa después. Quizás, Sebastián, lo interesante es el cambio radical de vida que muchas personas, bien sea producto de su propio cerebro, que no deja de ser un misterio, o bien sea un fenómeno sobrenatural, emplean ya en su vida cotidiana. No volverán a ser iguales. Hemos visto en el reportaje de Luis Álvarez, ha hecho varias alusiones a personas que cambiaron radicalmente su forma de vivir. Para ellos sí que es importante. Eso no cambia. Eso no cambia, y en realidad, para mí, ese es el verdadero misterio, pero ya se encargará la ciencia de buscar la explicación al fenómeno. Pero para mí lo más curioso, y también lo que señala Moody en su libro y posteriores investigadores que luego surgieron, es este cambio y además trascendente de los sujetos que han vivido la experiencia. Sea la experiencia de orden meramente cerebral, sea la experiencia, vamos a llamarla de tipo metafísico, el resultado es el mismo, una transformación del sujeto. Y además una transformación que va siempre en una dirección, en una concepción a partir de la experiencia, una concepción trascendente de la existencia, una concepción, no voy a decir religiosa, pero sí trascendente. Y desde luego aparece como el punto de partida de la experiencia la ausencia ya de miedo a la muerte. De hecho, muchos afirman que en el momento de vivir la experiencia se sienten frustrados por no morir. Esa mano, ese ser que a veces narran que se aparece y dicen no ha llegado tu hora. De algún modo ellos desean seguir ese camino, ese tránsito que ellos muchos describen como una experiencia beatífica. Ese regreso, digamos, a la vida
vida, para ellos es en realidad en ese momento una especie de frustración. Porque se sienten muy a gusto, en una placidez que nunca habían sentido. Es un estado placentero, bien sean las endorfinas, bien sea... ¿Tendréis explicación, José Miguel? ¿Ese estado de increíble paz que uno no ha vivido nunca, dicen? Efectivamente, justamente Sebastián además en su última frase ha dado con la clave. En los momentos previos, inmediatamente anteriores a la muerte, hay una secreción de unas sustancias endógenas, es decir, producidas por el propio cuerpo, que se llaman endorfinas. Como nuestros televidentes pueden adivinar, las endorfinas tienen una similitud química con las morfinas, con los opiáceos, es decir, con una serie de sustancias que provocan una sensación beatífica, una sensación de intenso bienestar. Curiosamente, además, estas endorfinas son segregadas de una manera masiva en 3 momentos, por así decirlo, a lo largo de nuestra vida. La primera de ellas es el nacimiento. La segunda de ellas es durante nuestra actividad sexual, múltiple o no, a lo largo también de nuestro ciclo vital. Y la tercera de ellas es en la muerte. Realmente el dolor lo que hace en ese momento es refugiarse. De alguna manera, quizá por una larga evolución biológica, antropológica, el dolor en el momento de la muerte no sirve para nada. Con anterioridad es un mecanismo de defensa para prevenir algo que se nos viene encima. Pero en el momento de la muerte el dolor no tiene ningún significado, no nos sirve. Por lo tanto, se podría explicar que nuestro cerebro en ese momento tan crucial de nuestra vida utiliza esa secreción de endorfinas, esa sustancia que nos produce tanto bienestar, una sensación también anestésica por otro lado, una sensación beatífica, para aligerarnos, por así decir. Y es curioso porque además se ha visto que en algunas personas y en modelos también animales, en experimentos, cuando se intenta interrumpir esa secreción de endorfinas con sustancias antagónicas, como la naloxona, por ejemplo, la muerte se retrasa. Es decir, de alguna manera nos sirve para sentirnos mejor en la muerte y curiosamente nos da la puntilla, por así decirlo, porque produce una cierta depresión respiratoria. De una manera amable, la naturaleza se encarga una vez más de transportarnos a través de la vida. Sebastián Vázquez y José Miguel Gaona están trazando una serie de temas apasionantes. Espero que el debate sea igualmente seguido con esa pasión, porque el tema tiene muchas aristas. Por ejemplo, ¿se puede explicar que en estas experiencias alguien confesara cosas que son imposibles, que oyó a los médicos, que vio cómo utilizaban determinado instrumental? Incluso algunos dicen que se elevaron de su cuerpo y vieron lo que pasaba en la calle. ¿Es posible o no? Segundo reportaje, y además con testimonios de excepción. Hay cosas, como decimos, inesperadas y sorprendentes en las ECM, experiencias cercanas a la muerte. En la historia de la humanidad existen varias referencias que demuestran que las experiencias umbral siempre han acompañado al ser humano. Desde la Sagrada Biblia, pasando por algunos de los escritos de Platón, encontramos referencias claras a este asunto. Pero si hay un texto que haga una referencia clara y explique estas experiencias y sus visiones, es el libro tibetano de los muertos. Fue escrito en el siglo VIII a.C. El libro tibetano de los muertos nos cuenta lo que sucede en el momento en que muere una persona. El título original es Bardo Todol. Bardo es, como en lengua tibetana se llama a los estados de conciencia que se producen entre las vidas sucesivas, entre las reencarnaciones. Entonces, según el Bardo Todol, cuando morimos, nos enfrentamos en un primer momento a la experiencia de la luz blanca. Aquellas personas lo suficientemente desarrolladas en el terreno de la espiritualidad a lo largo de su vida, que ya conocen a través de experiencias místicas, a través del Satori, a través del Samadhi, en lo que es la luz blanca, cuando la ven la reconocen y ya no tienen que reencarnarse, se convierten en señores del karma. El escritor Fernando Sánchez Dragó fue intervenido quirúrgicamente a vida o muerte. Afirma que a la hora de la verdad hubo alguien que se inclinó sobre la camilla y le susurró al oído: vuelve. La última que he tenido, la más vívida, valga la contradicción de todas ellas, es la que recojo en este libro Kokoro, y en la cual cuento todo lo que me sucedió a partir del momento en que tuve, que han pasado unos 14 meses desde entonces, 15, en que tuve que ingresar en el quirófano. Y entonces fue una experiencia extraordinaria, extraordinariamente alegre. Además, yo siempre digo que este es un libro sobre la muerte, lleno de vida, y sobre la enfermedad, lleno de salud, y en él atravesé por experiencias que no fueron exactamente las mismas que recoge Raymond Moody y toda la bibliografía existente sobre el género, pero que fueron muy parecidas. Quizá las sociedades occidentales avanzadas necesiten un cambio de percepción sobre la vida y la muerte.
Quizás solo así comprendamos que nuestra conciencia es solo una gota en el océano, que somos un suspiro, un mero accidente. Las personas que han estado cercanas a la muerte no es que sean desprendidas o generosas o que sean mejores, ni siquiera digo que sean mejores, simplemente tienen otro baremo de la vida. Hollywood llevó a la gran pantalla este desconcertante asunto. En el film Línea Mortal, unos estudiantes de medicina eran inducidos voluntariamente a un estado de muerte clínica, para después ser resucitados y poder analizar lo visto en la otra orilla. Es curioso que todos los que han atravesado el límite cuenten lo mismo. Son quizá fenómenos inherentes al hombre. Es quizá este un guión cuidadosamente establecido de la psique humana para hacernos más liviana nuestra marcha. ¿Qué dice la ciencia? La gran pregunta a la que la ciencia no se atreve a contestar es: ¿puede existir conciencia sin la necesidad de ese soporte físico al que llamamos cerebro? Entonces, si yo fuera científico, dedicaría absolutamente todos mis esfuerzos a responder a esta pregunta. Posiblemente hasta haya unos recuerdos biológicos de una experiencia similar a nivel biológico, porque podría tener una explicación biológica, y es que todos hemos ido a un lugar pasando por un túnel y nos estaban esperando al nacer. A todos nos aterra la idea de dejar este mundo. De hacerlo, nos gustaría que fuera en calma. Pero, ¿cuál es ahora su concepción sobre la muerte? No me da miedo a la muerte porque yo, la verdad, que esa experiencia para mí fue la experiencia más maravillosa que yo he tenido. El hombre tiene miedo a la muerte, pero yo creo que hay un terror mayor a otras cosas que se parecen a la muerte, que es al cambio, a la transformación. Miedo ninguno, y después de las experiencias estas que te cuento todavía menos. Incluso experimento cierta atracción hacia la muerte porque estoy absolutamente convencido de que es una experiencia de felicidad y a raíz de la cual vamos a responder, que es lo único que a mí me importa en la vida, responder a las grandes preguntas, vamos a encontrar la respuesta a las grandes preguntas. Pero, ¿existe la vida después de la muerte? Yo creo que no todo el mundo cuando se muere sobrevive. Yo creo que sobreviven únicamente aquellas personas que han aprovechado el tiempo de su vida para seguir un camino de perfección, es decir, para llegar al momento de la muerte siendo más altos, más anchos, más hondos, más extensos y más intensos de lo que lo eran en el momento del nacimiento. Es decir, se han construido un alma. ¿Qué habrá detrás de la muerte? La gran pregunta, la gran cuestión sigue siendo un enorme misterio. Y está ahí desde el principio de los tiempos, desde que el hombre de las cavernas intentaba explicarse qué habría después de la noche perpetua, del momento del enterramiento, dónde iría ese yo, esa alma. Es curioso, pero las experiencias que hemos hecho, por ejemplo en Milenio 3, nuestro programa hermano en la cadena SER, son clarificadoras. Nunca hay una mayor respuesta por parte de la gente que cuando hablamos de ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Los testimonios nos han llegado por cientos, casi por miles. Personas que dicen, lo repito, yo lo viví, a mí me pasó y no necesito teorías ni argumentos, pero hay que darlos, hay que intentar descifrar el último enigma. Por cierto, Sebastián, algunos de esos casos que nos llegaban a través de la radio eran no tan gratificantes, hay que decirlo así. Y era curioso porque personas que habían tenido una vida, pues vamos a decir, no muy correcta, realmente haciendo daño a los demás, realmente usando la violencia, luego en esa experiencia cercana en el umbral de lo que sea, también veían cosas muy distintas, aterradoras. Una especie de karma, vamos a llamarlo así. Sí, un modo de infierno. Es cierto que esta experiencia, digamos, en este caso, nada beatífica, nada gratificante, al contrario, de enorme sufrimiento, sobre todo de un enorme sufrimiento emocional, es un porcentaje muy pequeño. De hecho, no salió a la luz hasta años después, si no recuerdo mal, empezó a hablarse de ello sobre los 90, es decir, esa realidad cercana no a un paraíso, a una luz, sino a un modo, vamos a llamarlo, o utilizar la palabra, como un modo de infierno, es decir, una especie de profundo sufrimiento psicológico y un profundo sufrimiento emocional. Que también servía a veces para
tomar conciencia y cambiar la vida en algunos de los casos que nos han llegado. Sí, también de un modo radical, es lo mismo, es decir, la experiencia, el resultado es en definitiva el mismo. Esta gente corrige su conducta, esta gente toma esa experiencia como una especie de rumbo distinto, en este caso producido por el sufrimiento. También es cierto que las personas que han sufrido esta experiencia negativa son mucho más remisas a hablar en profundidad de ese caso, pero sí hay un pequeño porcentaje de personas que han vivido esta experiencia desde ese modo sufriente. Hemos visto al doctor don Enrique Vila del Hospital de la Macarena, 30 años investigando paso a paso, ficha a ficha, experiencias cercanas a la muerte en España. Algunas de ellas eran sorprendentes por el hecho de que los pacientes en estado de coma describían cosas que estaban pasando en el quirófano. ¿Esto es posible, José Miguel? ¿Pueden ser fabulaciones o habría algún fenómeno científico real que hiciese que tuviéramos una visión distinta de nuestro propio cuerpo inerte? Parece muy difícil de creer. En primer lugar, habría que ver hasta qué punto estas experiencias han sido recogidas con una fruición científica realmente que fuese aceptable, por así decirlo, del mundo de la ciencia, ¿no? Es decir, si han sido correctamente recogidas o no. En segundo lugar, insistir en que uno de los sentidos, el último de hecho, que se cree que se pierde o que muchos pacientes pierden en el momento de la muerte, suele ser el auditivo. Es decir, se pierde, eso lo pueden conocer aquellas personas que han sufrido una lipotimia, por ejemplo, que pierden la visión, pierden otros sentidos, pero el último de nuestros sentidos, el de los que más información nos proporciona, suele ser el de la audición. Por tanto, no es extraño que una persona que aparentemente esté, por ejemplo, inconsciente o en apariencia muerta, en esos momentos en los que además en urgencias se está trabajando para levantarle, para volverle a recuperar, todavía pueda seguir oyendo cosas, pueda seguir en un momento dado conectando con ese mundo exterior. Sebastián, y después de tu experiencia en el campo de la espiritualidad, de la edición, de dar a conocer estos conocimientos más o menos heterodoxos, ¿tú qué crees? ¿Hay algo detrás? Vamos a ver, aquí es que efectivamente entramos en otro territorio, pasamos una frontera y ya nos metemos directamente en el campo de las religiones. Ahí ya, bien sabes, todas las religiones del mundo, desde una perspectiva u otra, pero marcan el espacio de la trascendencia, es decir, dan por hecho que hay una vida después de la muerte. Sebastián Vázquez, editor de EDAP, de Arca de Sabiduría, muchas gracias por esta visita tan edificante. Gracias. Lo mismo digo, por supuesto, doctor José Miguel Gaona. Buda decía, la vida es una ilusión, Iker. Estoy seguro también de que muchos telespectadores ahora mismo están sintiendo la carne de gallina porque quizá les pasó algo parecido, a ellos o a sus familiares. Desde luego un mundo en el que seguir explorando. ¿Hay fotografías de todo esto, del túnel? ¿Nos tenemos que conformar con el viejo cuadro del Bosco? Desde luego sería maravilloso recibir fotografías. Por cierto, que es la hora de esas fotografías que envían los amigos de Cuarto Milenio. Los viejos expertos, los ya clásicos del mundo de la parapsicología, aseguraban que en un camposanto, que en un cementerio jamás ocurre nada, que no hay nada que investigar porque la tranquilidad y la calma son absolutas y totales. Y los fenómenos extraños surgen siempre en lugares donde pasa todo lo contrario, donde hay emociones a flor de piel. Pues bien, algunas fotos de nuestros telespectadores parece que, bueno, hacen variar esa vieja teoría, ¿o no? Pues la verdad es que en este caso esa imagen tiene una explicación. Dolores Bolaños desde Las Palmas de Gran Canaria nos la enviaba, dice que fue captada en un cementerio de Dresden, en Alemania, y que ella ve en el centro de la imagen un posible rostro que sale de la tumba. Pero hemos analizado la fotografía, Iker, y Guillermo León nos dice que esta foto es un ejemplo de cómo nuestra percepción puede reconocer aparentemente caras asociando elementos que están repartidos al azar. En este caso vemos el desgaste propio de la piedra de dichas tumbas, que genera una serie de zonas claras y oscuras cuyo contraste hace que creamos ver diversos rostros. Por lo tanto, una vez más, misterio explicado. A ver si logramos explicar el siguiente. Nos piden ayuda y hay que acudir a esa llamada. Una calle, una foto antigua y un supuesto ovni. Un amigo nos enviaba esta imagen, nos decía que la encontró por internet y que no sabe si es verdadera o falsa lo que en ella se ve. Un objeto volante no identificado que aparece en esta imagen antigua en la que podemos identificar claramente calle San Álvaro. También hay una iglesia
grande de tipo catedralicio y un pequeño escrito en una de las paredes. Si alguien identifica esta localidad, esta población, por favor que se ponga en contacto con nosotros para hacernos saber dónde es, por lo menos, porque el objeto volante no identificado, posible que se vea allí, puede tener una explicación y que allí puede ser el revelado de alguna de las fotografías antiguas que en aquella época se tomaban.